Amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. ¿Podrá arrebatarle Claudia Sheinbaum un poco de poder a López Obrador con la reforma electoral? Qué gusto nuevamente decirle que nos acompañe y qué gusto presentarle al maestro Guillermo Torres Quirós. Él es el director general de Saber Votar, periodista, analista, académico. Está con nosotros hacía un buen tiempo que no teníamos contacto con él. Mi querido Guillermo, muchas gracias. Al contrario, las gracias yo te doy, mi estimado Jorge, por esta invitación para platicar de un tema bastante polémico y sin lugar a dudas un tema de mucha reflexión sobre el futuro del país. Así es, gracias. ¿Para qué impulsa el régimen la reforma electoral? Bueno, para tener mayor control político, a ver, siempre que hay una reforma electoral en México, que suele ser después de cada proceso electoral, hemos visto reformas que de alguna manera han cambiado el régimen político de manera fundamental. Hemos visto otros que han sido un poco más de tipo cosmético, pero siempre buscan algo, mantener el control y el poder. En esta ocasión, esta reforma electoral que viene es una reforma electoral para desmantelar totalmente lo que quedaba de las instituciones y en ese sentido también de la vida electoral del país. Y hay que tomar en cuenta que esta propuesta de reforma, que todavía no sabemos bien los detalles, solamente hemos visto que se ha creado una comisión, pues deja con claridad desmantelar el actual régimen de partidos políticos, el cual pues vivimos en México durante un tiempo, el partido hegemónico, el PRI, durante casi 70 años, después vivimos una etapa de partidocracia del 2000 al 2018 y ahora estamos viviendo el regreso de un partido hegemónico con nuevas reglas, que son las que se van a querer imponer, las que faltan en esta reforma electoral. ¿Cuáles son previsiblemente esas nuevas reglas? Bueno, hay varios temas que sin duda están ahí ya puestos, incluso ya los ha señalado como los puntos, los temas generales que va a ir tocando la propia reforma. Obviamente, parte de estos temas tienen que ver, por ejemplo, uno de los más polémicos con el tema de la representación proporcional. Es decir, los llamados plurinominales, que es uno de los temas que más van a estar a discusión. Incluso han ya sacado 14 temas en el plan general de trabajo de esta comisión, que son libertades políticas, representación del pueblo, el sistema de partidos, el financiamiento y prerrogativa de partidos políticos, la fiscalización, ya sea de ingresos y de gastos de partidos, de candidatos, de campañas electorales, preelectorales, la efectividad del sufragio, la regulación de la competencia político-electoral, la libertad de difusión de opiniones, información e ideas, la propaganda de poderes y de organismos públicos, el sistema de votación y de cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero, el tema de las autoridades electorales, tanto de forma administrativa como jurisdiccional, los requisitos de elegibilidad, la inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo y las consultas populares y revocaciones de mandato. Eso es lo que han dado a conocer como plan de trabajo. Pero ya si lo aterrizamos, obviamente, a mi juicio, hay 5 temas que son los temas más debatibles en esta reforma. Como ya dije, el tema de los plurinominales, ya sea su eliminación o el cambio en el mecanismo de cómo son electos. Hoy en día es por una lista que hacen los partidos políticos en 5 circunscripciones en el caso de diputados y en el caso del Senado una lista nacional. La propuesta, la dinámica, todavía no sabemos, pero es muy posible que se modifique esa forma y entren, por ejemplo, la figura de primera minoría que ya está en el Senado, es decir, que entren como los segundos mejores lugares. Eso ya pasa en algunos congresos del país. Otro tema, el tema de las prerrogativas. Sin duda, es eso yo creo que uno de los temas que va a haber mucho consenso adentro de esta comisión y que también la ciudadanía en gran parte lo va a aceptar. El disminuir el gasto para los partidos políticos,
pero con los riesgos que existe de esta manera. El otro tema, el tema de la fiscalización. Hay que recordar que apenas hace casi 6 años, en el proceso electoral del 21, le quitaron candidaturas a Félix Salgado Macedonio en su momento y a Raúl Morón, candidatos de Morena, por un tema de fiscalización, por no haber dado a conocer los gastos anteriormente. Yo creo que van a modificar esto para no tanto endurecer, sino flexibilizar en algunos puntos. El otro tema, el tema de la sobrerepresentación, que más que eliminarla, yo creo que van a ponerle más candados para no perder la sobrerepresentación, para así no perder ellos ese control de mayorías que se tiene. Y por último, el tema de el instituto electoral. Yo creo que sin duda van a modificar el instituto electoral. Ahora, habría que entender que esta dinámica muy particular que estamos viendo es que hemos visto que en esta conformación es una conformación de funcionarios de gobierno, 7 funcionarios de gobierno que están ahí integrados, con Pablo Gómez a la cabeza y con otros 6 funcionarios. No se tomó en cuenta en la creación de esta comisión presidencial a los partidos de oposición, ni tampoco a analistas o académicos electorales, ni mucho menos a la autoridad electoral, a Guadalupe Tadei, ni a la titular ni a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, que incluso hay que decir que esas dos últimas que han estado totalmente alineadas, por no decir de tapete, con la actual administración. Entonces, sí llama la atención esa propia dinámica. Han dicho que se van a hacer consultas públicas, consultas populares, que va a haber una encuesta, que incluso la van a conocer en octubre. Pero bueno, la verdad es que todo queda en casa. Y yo te podría adelantar, mi estimado Jorge, que va a ser una pelea entre la conformación de los dos grupos que actualmente están dominando dentro del gobierno y de Morena, los López Obradoristas y los claudistas. Una lucha entre los que creen que ya el bastón de mando lo tiene Sheinbaum y que sean las decisiones de ella, y el grupo que dice hay que seguir haciéndole caso a el expresidente López Obrador. Ese es el verdadero choque. La conformación de estos 7 integrantes es con gente de los dos grupos o con afinidad con las dos figuras principales. Este choque interno de Morena podría descarrilar la reforma electoral que pretende consolidar al partido hegemónico. Sí, yo creo que esta reforma busca eso, consolidar totalmente. Y el choque de los grupos va a ser para ver las visiones que se tienen al respecto. Pero yo creo que hay un punto en común, que es mantener el poder. Tal vez la visión y los mecanismos van a irse modificando. Ya hubo una primera batalla, por llamarlo así, entre estos dos grupos, que fue la primera parte de la reforma electoral, ya con Claudia Sheinbaum como presidenta, que fue el tema del nepotismo, eliminar el nepotismo y eliminar el tema de la reelección legislativa y municipal. En el caso de la reelección legislativa y municipal no hubo mayor problema, pero donde sí hubo problemas fue en el tema del nepotismo. La iniciativa presidencial hablaba que empezara en vigor en el 2027 y el Senado de la República, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, pues modificó el dictamen para que fuera hasta el 2030. ¿Por qué? Porque sus aliados electorales, el Partido Verde Ecologista de México, puso como condición apoyar siempre y cuando se fuera hasta el 2030. ¿Por qué no en el 27? En el 27 se renuevan 17 gobernaturas. De esas gobernaturas, una es la única que actualmente gobierna el Partido Verde, que es San Luis Potosí. Y el actual gobernador, Ricardo Gallardo, quiere dejar en el poder, si le imponen que sea una mujer, a su esposa, la senadora Ruth López, y si es hombre, al diputado federal Ricardo Gallardo, en este caso, el papá del gobernador. Por ese motivo fue que se pasó la reforma al 30, lo que fue una afrenta para la presidenta Sheinbaum, que quería que empezara en el 2027. Otro de los personajes beneficiados con esto es Saúl Monreal, actual senador de la República y hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal, y también hermano de él que preside la coordinación de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. Entonces, pareciera que la integración de esta comisión es para evitar ese tipo de situaciones, poner los controles y con mucha claridad, así como no se invitó, ya mencionaba, a los partidos de oposición, tampoco se invitó al Poder Legislativo, hoy en día controlado por Adán Augusto López y por Ricardo Monreal.
Entonces, sí hablamos de que el choque, lo que de alguna manera podríamos llegar a ver es en la visualización de ciertos temas que convengan a los actores políticos que están con cierto grupo o con otro. Mi querido Guillermo, y entonces, ¿cómo interpretar las filtraciones de las vacaciones de lujo de Ricardo Monreal en España, de Andrés Manuel López Beltrán Andy en Japón, de Mario Delgado en Portugal? Y podría ponerle puntos suspensivos. Es decir, operadores del claudismo están tratando de desacreditar a alfiles fuertes del obradorismo. Pues mira, todo parece indicar que por ahí va un poco la jugada. Qué curioso que antes de esta exhibición de personajes políticos, la mayoría de ellos contrarios al claudismo, pues se da este episodio donde se exhibe al exsecretario de Seguridad Ciudadana del estado de Tabasco, Hernán Bermúdez, nombrado por Adán Augusto López cuando fue gobernador del estado. Qué curioso que se da durante el periodo de descanso, no durante el periodo ordinario, sino el proceso de receso del proceso legislativo. Y lo curioso es que pues las filtraciones que se han dado ha sido por la situación, digamos, o el enfoque de informes militares que se han dado acerca de principalmente la dinámica que está llevando a cabo ocultar la información al respecto. Y al mismo tiempo se da este otro acontecimiento que tú acabas de mencionar, la exhibición de los paseos que se han dado por parte de los distintos personajes políticos. Dos eventos que tú sabes que en política no hay coincidencia, siempre hay un fondo al respecto. Y pareciera que son señales fuertes para tratar de alinear y decir, señores, compórtense porque a esta reforma no me la van a modificar para nada. Porque hay que también recordar que ha habido varias afrentas contra la presidenta por parte de los otros grupos. Por ejemplo, modificarle el presupuesto 2025. Nunca nos hubiéramos imaginado que le modificaran el presupuesto a López Obrador. A Claudia Sheinbaum se lo modifican e incluso Sheinbaum le había bajado una cantidad importante a la Defensa Nacional y Ricardo Monreal opera para que le regrese a la Defensa Nacional un buen porcentaje de su presupuesto, por mencionar un caso. Otro, aquel desaire en el Zócalo donde le dan la espalda a la presidenta, que eso es un poco más humano, pero que sin duda también son desaires. Y el que ya mencioné hace rato de la reforma electoral, pero recordemos, por ejemplo, que al empezar el gobierno de Claudia Sheinbaum, ella estaba impulsando a su candidata para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso la presidenta de la comisión, Rosario Piedra Ibarra, pues fue la peor calificada de las candidatas. Sin embargo, hubo una presión política y quedó reelecta ella. Y la afrenta la hizo directamente a Adán Augusto, incluso contra la propia candidata de Claudia Sheinbaum. Queda claro que se ve que ya en estos meses que ya ha estado en el poder, ella está recomponiendo, está haciendo una reestructura de su enfoque del poder y es por eso que estamos viendo esta propia dinámica. En síntesis, Claudia quiere tener las riendas del poder y desde Palenque se oponen. Totalmente, aunque yo sí, hay que aclarar una cosa, no veo un rompimiento y un choque directo. No son torpes los actores políticos. Sheinbaum sabe perfectamente que necesita todavía de López Obrador y al mismo tiempo López Obrador sabe que necesita seguir llevando bien la fiesta con Sheinbaum por lo que puede implicar el ir en contra de algunos de los funcionarios o contra del mismo. Es decir, hay un cuidado político, digamos que los golpes abajo de la mesa se dan principalmente entre los actores que están con cada uno de ellos, con los que están de alguna manera secundando esta propia dinámica. Esos son los que realmente están haciendo esta batalla. Y mira, para que te des una idea, hay 19 diputados de los 253 de Morena cercanos a Claudia Sheinbaum. Imagínate, 19 de 253 es prácticamente nada. Estamos hablando que de los más de 65 senadores de Morena, hay solamente 9 ligados al claudismo. Por eso la necesidad de eliminar el proceso de reelección en el caso de diputados, por eso el interés de tener el control de las candidaturas de Morena para la gobernatura, porque, por ejemplo, efecto colateral,
de el tema contra Adán Augusto, pues es que quien pierde posibilidades de ser candidata, por ejemplo, es Andrea Chávez, senadora cercana a Adán Augusto López, que quiere ser gobernadora de Chihuahua, y que pues con esta exhibición, pues bueno, queda de alguna manera fuera de ese control. Y hay otro factor, un factor externo, un imponderable, que es el accionar del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de sus agencias militares de inteligencia y de seguridad, que en un momento dado, independientemente de que lleven ataques remotos o no contra los cárteles, cosa que un servidor lo ve todavía bastante lejano, sí puede sacudir al actual régimen exhibiendo a presuntos narcopolíticos, sean del obradorismo o sean del claudismo, no sé cómo lo veas. Totalmente correcto lo que mencionas, Jorge, el tema del crimen organizado, convertido ahora como terroristas, ¿no? Pues se convierte en un tema donde va a haber una mayor participación del gobierno norteamericano, una vez que Estados Unidos siempre ha declarado al terrorismo como su principal enemigo. Y en este caso, pues hemos visto que desde el pasado 20 de enero, cuando entró Donald Trump, ha estado él insistiendo en esta dinámica de un combate directo contra el crimen organizado y, por lo tanto, contra quienes son sus aliados o quienes les permiten su juego político. Y bajo esa dinámica hay que tomar en cuenta que es, digamos, el argumento principal que está tomando en este caso el gobierno de Trump para poder inferir y hacer acciones. Hay que recordar que una de las primeras acciones que hizo el gobierno mexicano fue entregar a estos 29 capos que los extraditaron y al mismo tiempo el modificar la constitución para permitir de forma indirecta la intervención de fuerzas militares. Ni siquiera en nuestra constitución está contemplado el tema del terrorismo, tuvieron que contemplarlo, tuvieron que modificarle ahí ciertos elementos, y es la amenaza constante. ¿Por qué? Porque para Trump se genera simpatías y votos. Esto también es algo electoral en Estados Unidos. Y el tema del fentanilo es un tema que ha sido sumamente grave para ellos. El consumo del fentanilo en aumento en los últimos años en Estados Unidos, que ha provocado pues una gran cantidad de muertes, 200,000, 300,000 por año, hay una lucha en las cifras, pero estamos hablando de un número importante, considerable. Y además, pues la demostración de que México ha sido copartícipe en la fabricación y en el, pues de alguna manera, en el tráfico de la propia mercancía y de todo lo que genera el fentanilo. Entonces, sí, yo coincido contigo, el tema de Estados Unidos le pone un ingrediente extra y fuerte a este conflicto, porque además hay que recordar que son una gran cantidad de delitos que se han ido vinculando en esa parte. Uno de los más graves, sin duda, el tema del huachicoleo, en el que es increíble que hayan encontrado y han decomisado 15,000 millones de combustible, de litros de combustible, pues ya en vagones de un tren, listos para irse a Estados Unidos, porque era lo que hacían constantemente. Entonces, pues sí, son los grandes retos que tiene actualmente esta lucha, y efectivamente pueden ser afectados López Obradoristas o claudistas, aunque yo creo que va más enfocado a los López Obradoristas porque ya estuvieron ejerciendo el poder durante 6 años. Así es. En conclusión, mi querido Guillermo, y si me equivoco, yo te ruego me corrijas, pero en conclusión, número uno, la reforma electoral es parte del proceso que inició López Obrador para consolidar a su llamada cuarta transformación como partido hegemónico al que no pueden remover, como sucede, por ejemplo, en Cuba, o como sucede en Venezuela, o como sucede en China, ¿no? Un Totalmente. partido hegemónico. Dos, la reforma electoral también se empuja con el interés o por el interés de los obradoristas y de los claudistas por prevalecer. Es un choque de fuerzas, es un juego de vencidas políticas. Número tres,
de cómo termine el proceso de la reforma política, se sabrá si el movimiento actual, si el claudismo prevalecerá o se consolida el maximato. Y número cuatro, de la reforma electoral se desprenderá que la primera minoría puedan ser esos partidos satélites de Morena, o sea, el Partido Verde o el Partido del Trabajo, lo cual dejaría fuera de la contienda al PRI y al PAN, por ejemplo, y agregaría un quinto, el tema de la revocación de mandato, porque el tema de la revocación de mandato me parece sería como que la espada de Damocles sobre Sheinbaum. Sí, yo creo que es este punto último, uno de los últimos engranes que tiene encima el gobierno de Sheinbaum y ella en lo particular, que tiene que cuidar, tiene que de alguna manera estar atenta a lo que puede llegar a pasar si se sale del huacal, como diríamos de forma coloquial. De alguna manera, la revocación de mandato, pues sí se convierte en un elemento extra de la presión política que puede llegar a existir en ese sentido. Y sí, la revocación de mandato, que es uno de los grandes temas, de las grandes formas para, de alguna manera, medir fuerzas por parte de Morena y de sus aliados, de medir la capacidad de movilización, pues se puede convertir efectivamente en una situación que complique. Parte de hay que decirlo, de esta convocatoria, esta reforma electoral, desde el punto de vista político, me queda claro que fue para modificar o para darle un juego distinto, evitar que en la revocación de mandato haya una lucha en contra. Es decir, hay que recordar que la revocación de mandato se tendría que hacer prácticamente, podría hacerse pueden obligarla a hacer antes del proceso del 2027. Con esto que está haciéndose de la reforma, es posible que no. Gana tiempo en ese sentido Claudia Sheinbaum, y en la reforma meter algunas cosas sobre el tema de la revocación de mandato. Entre otros temas que meter ahí la revocación es el tema de vinculación, es el tema del porcentaje de votos cuando es válido o no es válido, y de alguna manera ponerse una vacuna ante las presiones que pueden llegar a existir. ¿Por qué? Porque ella busca que esas 17 gobernaturas, que ese Congreso, esa próxima 67 legislatura, sea controlada por ella. Eso yo creo que es parte de esta propia dinámica. Y coincido con los otros puntos que acabas de mencionar como buen resumen acerca de lo que puede llegar a pasar con esta reforma. Mi querido Guillermo, maestro Guillermo Torres Quirós, director general de Saber Votar, muchas gracias y te buscamos pronto. Con gusto, ya sabes que sí. Pues sí, y pues invitarlos a que visiten sabervotar.mx para efectivamente ver toda la información relacionada a esta reforma y a otros temas de análisis político. ¿Ya cuántos años llevas en el análisis? Ya en análisis ya más de 15 años, pero bueno, con Saber Votar estamos cumpliendo 9 años, vamos por los 10 en el 2026. Fíjate, 10 años ya. Abrazo, Guillermo. Igualmente, mi señor Jorge. Y bueno, también gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y sobre todo participa. Hasta la próxima.